Vacunas indómitas, intoxicando a ratones atónitos y nos preparan para un nuevo padecer, subiendo el precio a la solución. Y lógicos para bien de los que apuestan por un futuro peor, porque no les da reparo. Les dedico mi canción. Y tú, cómprate un antihistamínico, vete corriendo a tu médico. Bueno, Javier Padilla, médico de atención primaria, has hecho también el máster en salud pública, estás haciendo economía por otra parte, autor de Médico Crítico, pareces casi como el hombre orquesta de la medicina. Bueno, un poco inquieto, ¿no? Pero bien rodeado, que lo que cuenta. Bien, queríamos hablar contigo un poco de cómo ha evolucionado el gasto o el coste de la atención primaria en esta época, en estos años de crisis, ¿no? Y entonces la primera pregunta, que puede ser quizá de perogrullo, pero depende a quién se la pregunte, te puede decir una cosa u otra, es: ¿ha habido recortes en sanidad o en atención primaria? Sí, ha habido recortes y además no han sido accidentales, ¿no? Sino que cuando comenzaron los años de la crisis, o al menos lo que fue cuando comenzaron las disminuciones de presupuesto en 2009, ya se empezaron a ver que había disminuciones del gasto, y en 2011 el gobierno del Partido Popular, en su plan de estabilidad presupuestaria, auguraba una reducción del 21% en el gasto sanitario español como porcentaje del Producto Interior Bruto, que hemos visto que se ha cumplido a rajatabla a día de hoy. Así que sí, ha habido una reducción del gasto. Luego ya habría que ver, que es más valorativo, si lo que ha habido son recortes o reformas, ¿no? Vale, vale. ¿Y esa reducción del gasto dónde se ha dado más? ¿Dónde se ha hecho más hincapié? Pues principalmente, si dividimos el sistema sanitario por sectores, a nivel hospitalario no ha habido apenas reducción del gasto, ha habido un aumento relativo del gasto y a nivel absoluto también se ha gastado algo más de dinero. A nivel de atención primaria se ha reducido muy notablemente el gasto, y donde se ha reducido hasta despeñarse es en el ámbito de la salud pública, ¿no? Entonces digamos que ha habido una reducción del gasto de forma inversa a la especialización, al nivel de especialización, ¿no? En hospital apenas nada, atención primaria mucho y salud pública muchísimo. Pues eso supongo que será porque, bueno, ya que está aumentando el nivel de pobreza en España, también se puede decir que se está aumentando, será porque quizá las clases más bajas utilizan más la hospitalaria y por eso se ha invertido más o se ha reducido menos. Desgraciadamente no, sino todo lo contrario. El sistema de salud en general siempre se dice que los sistemas de salud público tienen cierta capacidad para un poco reducir las desigualdades o al menos no aumentarlas, ¿no? Pero no todos los ámbitos del sistema sanitario actúan de la misma manera. El ámbito de la atención primaria es donde se ha visto que hay una cierta desigualdad pro-pobre, por decirlo de alguna manera, es decir, las clases sociales más bajas utilizan más la atención primaria, entre otras cosas por ser la más accesible y estar más cercana al territorio, mientras que los niveles hospitalarios, principalmente los de hospitalización y consultas externas, son utilizados de forma preferente por los niveles sociales más altos. Así que podríamos decir que los recortes han servido para incrementar las desigualdades en la financiación de aquellas maneras de las que acceden al sistema sanitario las clases sociales más altas y las clases sociales más bajas. Pero entonces, si realmente donde se ha reducido más es en atención primaria, ¿los de hospital no se pueden quejar? ¿Es algo solamente de primaria? No tenemos que pensarlo como compartimentos estancos, ¿no? Cuando decimos que el gasto hospitalario está, si no bien hipertrofiado, sí que está sobrerepresentado con respecto a lo que se gasta en el resto de niveles asistenciales. Cuando decimos eso, lo que queremos decir básicamente y poner el hincapié es que el ámbito de la atención primaria está tremendamente infrafinanciado, y el ámbito de la salud pública también. ¿Puede a nivel hospitalario quejarse? Por supuesto que puede quejarse, pero no se trata tanto de quejarse, sino de hablar de el dinero que se está gastando a nivel hospitalario, se está gastando de forma correcta dentro de las diferentes formas de gastar a nivel hospitalario, cómo se está haciendo. Se está haciendo optimizando la forma en la que se adquieren los medicamentos o los diferentes materiales fungibles o las infraestructuras mediante una buena evaluación, centralizar las compras para conseguir unas compras más eficientes, o por lo contrario se está haciendo ese mantenimiento del gasto pagando cada vez más por los medicamentos y cada vez menos por el personal sanitario, ¿no? O sea que digamos que dentro de la foto fija, que es a nivel hospitalario nos ha disminuido el gasto, hay también diferentes fotos internas en las cuales lo que hay cada vez más es también una precarización de la fuerza de trabajo, de los trabajadores, y bastante poco interés en meter dinámicas de evaluación
que podrían hacer que, bueno, que ciertas cosas que se están haciendo dejaran de hacerse. ¿Qué puede suponer, por ejemplo, ya que estamos hablando de hospitalaria, qué puede suponer para la atención hospitalaria el hecho de esa reducción que hay de gasto en atención primaria? Es decir, el detrimento de la atención primaria supone algo para la hospitalaria. Sí, afortunadamente, cuando hablamos de sistema sanitario es por eso mismo, ¿no? Porque son diferentes elementos que están conectados, ¿no? Entonces, la precarización de la atención primaria hace que el hospital se convierta en la vía de escape del sistema de un conjunto, ¿no? Principalmente en urgencias, ¿no? Urgencias es un buen lugar, no tanto para aparecer en los periódicos, como hace mucho, sino sobre todo como para interpretarlo y hacer un análisis en base a cómo ahí convergen todos los fallos del sistema y también, llegado el caso, todas las virtudes, ¿no? La saturación de las urgencias es una clara expresión de cómo el sistema está fallando por diferentes sitios y esa es su válvula de escape. Cuando la atención primaria está infrafinanciada, cuando hay pocos profesionales o los que hay no se cubren sus bajas, por ejemplo, o no tienen el tiempo suficiente como para atender a la población, a lo mejor no se convierte en una atención primaria sino secundaria, porque la gente pide cita y no le ven para dentro de 4 o 5 días, ¿no? Entonces, ese exceso de gente que tiene una necesidad o una demanda concreta acaba yendo a los servicios de urgencias. Lo mismo ocurre a nivel hospitalario. Si se cierran camas, si se cierran plantas de hospitalización, esa población va a tener necesidad de salud que al final va a tener que ser vehiculizada por algún sitio. Si la atención primaria no puede dar respuesta a eso, acabará siendo por la vía hospitalaria. ¿Y dónde ocurre y dónde converge todo eso? En urgencias. Con el tema de lo hospitalario y de la atención primaria, ocurre algo que ocurre mucho en general cuando valoramos cualquier tipo de fenómeno social. Siempre podemos hablar de que hay fenómenos que transcurren en un ciclo corto y otros que transcurren en un ciclo largo, ¿no? En un ciclo corto serían aquellos a los que además solemos prestar mayor atención y que tienen unos efectos más inmediatos. Por ejemplo, reducir el gasto sanitario en el hospital produciría un cúmulo concreto de personas con una patología concreta que no tendrían acceso a medicamentos más innovadores. Y entonces seguramente eso repercutiría en una visibilización de sus demandas en medios de comunicación o por diferentes vías. Reducir el gasto en atención primaria no tiene ese efecto. No tiene ese efecto porque se relocalizan en diferentes cupos de pacientes y en vez de tener cita en 2 días tienen en 3, es un efecto más a largo plazo. ¿Qué ocurre? Que en el largo plazo la depauperización de la atención primaria va a tener unos efectos mucho más notables porque los efectos de la atención primaria no se ven cuando la atención primaria funciona bien, pero se verán a largo plazo cuando no funciona. Bueno, ahora cuando estabas hablando, por ejemplo, en el hospital de las innovaciones farmacológicas, por ejemplo, se ha argumentado que quizá el gasto hospitalario ha podido ser mayor que el de primaria, pero por algo coyuntural, por ejemplo, una innovación tecnológica, una innovación farmacológica. ¿Eso es así? ¿Obedece a algo coyuntural o es ya estructural? Hombre, no, está claro que para explicar fenómenos nunca hay una respuesta concreta, ¿no? Nunca hay una respuesta única que vaya a responder a todo el incremento de gasto a nivel hospitalario y a la disminución en atención primaria. Lo que sí que parece que está bastante claro es que un fenómeno que se repite de forma constante desde el inicio del sistema sanitario no puede ser simplemente una coyuntura, ¿no? Hemos estructuralizado la coyuntura, ¿no? De forma que no es solamente la financiación, es también el interés político, son las propuestas de los diferentes partidos, es incluso a nivel universitario hacia dónde se encamina los diferentes profesionales y luego a nivel social cuál es la valoración de los diferentes ámbitos, ¿no? La gente suele tener la percepción de que en atención primaria se le atiende muy bien, pero realmente cuando hay una movilización colectiva no suele ser cuando hay problemas en atención primaria, suele ser para que se construya un nuevo hospital, ¿no? Para que no tenga un hospital. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ciertos recortes, sobre todo son salariales, y estamos quitando pues, esas jubilaciones, estamos supliendo muy poquitas. En cambio tenemos cada vez más MIR, ¿no? Más médicos internos residentes, que son los que terminan la carrera y después intentan hacer la especialidad. ¿Estamos supliendo los recortes del sistema o los recortes de los salarios del sistema mediante los MIR? Totalmente. Además, los últimos datos de la estadística de gasto sanitario público publicadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, lo que nos muestran es que mientras el gasto sanitario en general y el gasto en profesionales disminuía en todas las comunidades autónomas, o en casi todas las comunidades autónomas, aumentaba de forma muy notable y de forma constante en las diferentes regiones el gasto en profesionales en formación, ¿no? Esto además va de la mano, porque como hemos comentado antes, nada tiene una explicación única y simple, va de la mano con el aumento de profesionales, con el aumento de personas en formación en las universidades, de forma que vamos a tener 2 cuellos de botella fundamentalmente. Por un lado, un montón de gente licenciada que no va a poder acceder al sistema de formación
Por otro lado, un montón de personas en formación que no van a acceder a un puesto de trabajo y por otro lado, un sistema sanitario que lo que está haciendo es convertirse en un sistema sanitario en formación, básicamente, porque no da recambio a los profesionales que se van jubilando, tampoco da recambio a los profesionales que van consiguiendo la especialidad y todos esos puestos de trabajo que algún jefe de servicio podía reclamar como puestos legítimos para incrementar los niveles de actividad, en muchas ocasiones se reconvierten en poner un residente más. Un residente más que en algunas ocasiones pues es una ayuda en el incremento de la productividad del servicio y de su funcionamiento, pero el profesional en formación no está para eso, está Bueno, luego para formarse. Podemos hablar también de las condiciones de los residentes, ¿no? Eso ya Claro, sería, por supuesto que sí. sería para otra, pero vale. Y, por ejemplo, el gasto sanitario, dice, bueno, se ha tenido que reducir, pongamos que se ha tenido que reducir por la coyuntura económica de estos años, ¿no? Tenemos que apretarnos el cinturón. ¿Ha bajado de la misma forma que ha bajado el PIB? No, con el gasto sanitario hemos hecho algo procíclico, ¿no? Hemos ido de la misma forma que del PIB, el PIB bajaba, nosotros bajábamos, lo que pasa es que bajábamos más. Es decir, no solamente hemos bajado más que lo que ha disminuido el PIB, sino que también hemos bajado más de lo que ha disminuido la recaudación del Estado, ¿no? Habría quien podría argumentar que es que hemos bajado más que el Producto Interior Bruto porque el Estado ha recaudado mucho menos que lo que el Producto Interior Bruto se ha disminuido, pero lo que ocurre es que en sanidad aún así hemos bajado más de eso. Que podríamos decir que en la época de la crisis, a nivel de políticas sociales, se ha abordado poniendo parches en las políticas de empleo, que además han sido parches porque no ha servido para modificar mucho, es decir, incrementando el gasto por esa vía y luego el resto de las vías disminuyéndolas de forma muy notable, ¿no? No en todas las comunidades, eso sí es así. Hay comunidades que sí que han tenido mayor músculo económico y mayor voluntad política para que no fuera así, como puede ser pues, principalmente, y es el paradigma de esto que es el Euskadi, ¿no? Donde el gasto sanitario más o menos se ha mantenido. No en todas las comunidades ha bajado igual. No en todas las comunidades ha bajado igual y tampoco tenemos un signo político, por ejemplo, para explicar ese tipo de bajadas o de subidas, porque sí que vemos que mientras en la comunidad autónoma vasca más o menos han mantenido los mismos niveles de gasto, la comunidad de Andalucía ha tenido unos recortes. Pues, quizá lo que pasa es que la comunidad de Andalucía es mucho más eficiente que la vasca, ¿no? Ese es el argumento de Andalucía. Lo que pasa es que es difícilmente justificable solo en base de eficiencia una diferencia de entre 400 y 500 euros por habitante de gasto sanitario entre una comunidad y otra, ¿no? Y en el caso de que fuera por eficiencia, sería un imperativo ético que Andalucía le explicara algo al País Vasco para que dejara de gastar tanto dinero. Vale. Bueno, es decir, que sí que está habiendo una serie de recortes. Parece que obedece a algo más que simplemente una necesidad de recaudar dinero. Ya hablaremos en otro capítulo por eso. Para terminar, si quieres, Javi, parece más que esto obedece, ¿no? Pues a un modelo que está basado más en la enfermedad, que centrado en el paciente con sus posibles, no sé, con sus posibles fortalezas o sus posibles virtudes. Habría que cambiar quizá el paradigma de este modelo. Ahí responde a un modelo basado en la enfermedad y en el individuo, ¿no? Que yo creo que son los dos ejes. Frente al eje de la enfermedad y el individuo habría que aportar otro eje que sería el de la salud, bien vista como desarrollo de las capacidades, por ejemplo, o como desarrollo del bienestar, dependiendo de la visión que tenga cada uno, y del colectivo, ¿no? Porque si no, en realidad acabaremos teniendo el mismo error, pero de forma agregada, ¿no? Como suma de individuos. Es necesario un cambio de paradigma, está claro, y ¿dónde se pueden dar algunos de esos pasos? Por ejemplo, poniendo por delante la visión de las desigualdades. Yo creo que a día de hoy la única forma de que las políticas cambien realmente y de forma significativa es que la reducción de las desigualdades sea uno de los puntos fundamentales de cualquier visión de futuro. Si no, pues bueno, al final acabaremos yendo un poco de la forma en la que la corriente del sistema pues acaba guiándonos, las desigualdades seguirán estando ahí, seguirán incrementándose y no habremos hecho que los sistemas públicos y las políticas públicas sirvan para lo que deberían servir, que es para esa redistribución de la riqueza, de los bienes y del bienestar, ¿no? Pues nada, un placer, Javi. Un placer. Hasta la siguiente. Muchas gracias.